Terapeutas chungos. Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien. Víctor Hugo. La experiencia me ha enseñado que los peores hijos de puta son los que no tienen aspecto de serlo. José Saramago. 12 años atrás, fui a ver a un homeópata y psicoterapeuta porque pensé que podría encontrar ayuda para mis problemas de ansiedad. En esos momentos desconocía lo que era la homeopatía, pero varias personas me la habían recomendado, así que, cómo no, raudo y veloz, acudí a su consulta. Es lo que ocurre cuando se sufre. Uno se agarra a cualquier posibilidad con el peligro de dar muchos palos de ciego. Pues bien, este médico resultó que también hacía psicoterapia y pensó que yo tal vez andaba necesitado de algún tipo de terapia para tratar la ansiedad. Hasta ahí todo parecía ir bien, aunque su aspecto me angustió desde el principio. El primer problema sobrevino cuando, hablando de mi ansiedad y las tensiones con la pareja, me preguntó sin venir a cuento si había tenido experiencias homosexuales. Debido a mi asombro, no supe ni qué contestar. Acto seguido, me informó de un grupo terapéutico que él dirigía solo para hombres, para explorar la sexualidad y el contacto entre hombres. Cuando lo rechacé, alegando que en ese momento no me apetecía participar en aquello y que yo quería tratar mi ansiedad, repuso: «Mira, te voy a contar algo. ¿Sabes cuándo me sané yo?» Pausa dramática para tomar aire. «Cuando conseguí masturbarme delante de mi terapeuta». Entonces empezó a encajar lo que había ocurrido en el primer encuentro con él y que voy a relatar a continuación. En aquella ocasión me pidió que me desnudase para una exploración. Al quedarme en calzoncillos, le pregunté si también me los tenía que quitar. «Como quieras, te los acabarás quitando», me respondió con mirada lasciva. Como ya hemos visto, el hiperterapiado se caracteriza por la entrega y la desinhibición total, así que accedí. Me estiré desnudo en la camilla y empezó a palparme todo el cuerpo como si esperase encontrar algo. Como se trataba de un médico, acepté como normal una exploración física. Lo que me extrañó es que se detuviera un rato en mis genitales. Cuando los tenía en la mano, empezó a sopesarlos detenidamente y empecé a preguntarme si había encontrado ese algo. Entonces, con mis genitales en su mano, mantuvimos el siguiente diálogo. «Vaya, Josep, tienes los testículos bastante grandes», me dijo el terapeuta con su mirada lasciva clavada en mi entrepierna. «Ah, bueno. ¿Y eso es bueno o es malo?», pregunté yo sin apartar la mirada del techo con las cervicales tensionadas por una situación, digamos, poco habitual. «Bueno, de mayor seguramente tendrás problemas de próstata», mientras seguía palpando y sopesando mis testículos cual bolas chinas. «Vaya, bueno, lo tendré en cuenta». Los 20 segundos que duró esta conversación me parecieron 2 horas. A pesar del temor que me producía otro encuentro, tuvimos una tercera sesión. Con ello, me daba de bruces con otra característica de cuando uno es hiperterapiado. Se duda mucho de uno mismo y casi siempre se cree que el problema es propio, y no del terapeuta chungo que tal vez tienes sentado delante. En la tercera sesión me insistió en la necesidad de empezar psicoterapia. Para mi fortuna ofrecí una de las respuestas más lúcidas de mi vida. «Vale, de acuerdo. Haré terapia, pero ni de coña la hago contigo porque estás peor que yo». A lo que él respondió con una sonora carcajada. Me acabó derivando a un compañero suyo que ciertamente me fue de mucha ayuda en ese momento y que se convirtió en un maestro para mí durante los años posteriores, así como la puerta de entrada a multitud de terapias y cursos. Con el tiempo, hablé con otros pacientes del terapeuta que me había palpado los testículos, y algunos relataban cómo les llevó a entrar en crisis de identidad con la excusa de que ese purgatorio serviría finalmente para sanar. Por suerte huí a tiempo de esa consulta. Ahora pienso que cuando nos encontramos con uno de estos sinvergüenzas, deberíamos mirarles a los ojos y decirles: «Terapeuta de mierda, ¿por qué eres tan jodidamente sádico y usas tu posición de poder para aprovecharte de la gente que sufre? ¿Por qué charlatanes como tú, con bata de terapeuta, con ínfulas de pseudo-gurú de pacotilla iluminado, intentan ayudar al prójimo para ocultar frustraciones y necesidades narcisistas?
¿Por qué sangráis económicamente a la gente bien intencionada que acude a vosotros en plena crisis buscando ayuda? Y no os conformáis con llenarles de consejos baratos que no sabéis aplicaros ni a vosotros mismos, sino que encima les dejáis peor de lo que estaban. Como nos recuerda Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, también olvidará lo que hiciste, pero jamás olvidará cómo les hiciste sentir. Cuando nos ponemos en manos de un terapeuta, nos colocamos como pacientes en una situación de vulnerabilidad. Como dice un buen amigo psicólogo, antes de escoger terapeuta, debería hacerse un casting. Y creo que tiene toda la razón. Si, como se suele decir, la relación terapéutica y el vínculo es lo que cura, esta misma relación también puede destruirnos. Cuando se cae en manos de un terapeuta malsano, éste convencerá al paciente de que el problema es él y sus resistencias a la terapia, que es incapaz de madurar o responsabilizarse de su vida, o que no se entrega lo suficiente. Incluso terapeutas superstars, como el mismo Freud, han explicado el fracaso terapéutico con alguno de sus pacientes por una necesidad del paciente de estar enfermo. Es cierto que ningún terapeuta tiene la varita mágica para salvar a nadie, pero sería recomendable como mínimo dañar lo menos posible. Para autoevaluar cómo está funcionando la relación terapéutica, no hay unos parámetros científicos medibles, ya que en ella se producen una serie de intangibles de difícil concreción y parámetros como la edad, género, experiencia o grado de preparación del terapeuta parecen no tener una influencia determinante en el proceso. No obstante, se deberían dar, al menos, dos supuestos para que la terapia nos procure un mayor bienestar. Lo primero que debería ocurrir cuando acudimos a un terapeuta es que resulte positivo. Cada uno tendrá una idea particular de lo que significa esto, pero en general, se trata de que seamos aceptados con nuestro problema, nos vea como somos y nos reconozca, es decir, que seamos bienvenidos a su consulta. De alguna manera tiene que ver con ser validados por disfuncional que sea nuestro comportamiento. Resumiendo, la terapia debería apoyarse en estos tres fundamentos: la aceptación, el ser vistos y el reconocimiento. Y en segundo lugar, la terapia en cuestión debería ser adecuada de cara a nuestra mejora real y evidente, con la máxima transparencia y eficacia. Es decir, es importante que se cumpla el punto anterior, pero no es suficiente sentirse comprendido y reforzado positivamente, sino sentir claramente que el problema que nos había llevado a terapia se está solucionando, o al menos no empeorando. Y en el caso de que el terapeuta perciba en algún momento que esta terapia no está siendo funcional para nosotros, nos derive a otro profesional o busque una alternativa terapéutica mejor. Cierto es que cada proceso es un mundo con distintas velocidades, ritmos y recaídas, pero de manera general debe ser notorio y evidente que la terapia, sea de la índole que sea, está sirviendo para mejorar. Si no se producen estos dos presupuestos, pondría en seria duda que una terapia sea la adecuada. Ninguna terapia es inocua, ya que incluso en el caso de que pueda considerarse neutra, hemos perdido un tiempo precioso que podríamos haber invertido en una terapia más beneficiosa. El terapeuta, mentor o maestro no tiene que ser una especie de alma luminosa siempre positiva, una especie de superhumano angelical sin aristas ni sombra. Estoy de acuerdo con Carl Jung cuando afirma que para lidiar con la sombra de las otras personas hay que conocer la propia. Y por descontado, los terapeutas pueden ser neuróticos y tener sus sombras. El problema puede acaecer cuando la sombra es tan alargada que tapa la luz y todo se marchita. En cualquier caso, propongo una guía para detectar si has caído en manos de algún terapeuta, psicólogo, coach, gurú o maestro chungo, a los que he agrupado en 7 categorías distintas. Estas 7 tipologías intentan describir una serie de tendencias que suelen aparecer combinadas entre sí en mayor o menor grado. No existe un terapeuta completamente chungo, sino que estas características forman una amalgama en un baile taoísta como un yin-yang en que el bien contiene al mal y el mal contiene al bien. Y, de hecho, lo habitual es toparse con alguien que resulte una mezcla de varios, como los descritos por el buscador espiritual Jeff Foster.
Me sentía atraído hacia maestros espirituales radicales y absolutistas, que actuaban con cierta crueldad y que nunca se disculpaban y que aparentaban ser imperturbables. Qué iluminados parecían estar, geniales y distantes, completamente inmunes a la vida, sumamente protegidos de las alegrías y dolores que implican las relaciones humanas íntimas. Ahí van las 7 categorías de terapeutas chungos. El narcisista. Este tipo de terapeuta chungo seguramente es el que más abunda y se caracteriza por sentir una gran necesidad de ser admirado y de querer agrandar la imagen que proyecta con el objetivo de enaltecer un ego exitoso. Para mantenerse a un nivel más elevado que sus pacientes o discípulos, adopta varias estrategias proyectando una imagen de haber cosechado grandes logros y de perfección sin aristas o una imperfección perfecta. Suele ser físicamente atractivo, en ocasiones con una imagen impoluta, trabajada, y a menudo promueve el culto al cuerpo como arma de seducción. Se suele ver a sí mismo como maestro, ya que con ser terapeuta o profesor no le basta. Siempre quiere más, y tiene como mantra el famoso Think Big, ni que sea por el mero hecho de sentirse admirado y seguido, como los grandes gurús. Vive tan cegado por su propio anhelo de éxito y popularidad, que siempre cree que lo que él vende es lo mejor, aunque a ojos de otros expertos pueda estar mal considerado. Suele tener habilidades sociales, incluso parecer empático y cercano. Es atento y hace sentir a sus incondicionales respetados, escuchados, importantes, y estos responden agradecidos y validados por esas migajas de atención que desearán seguir teniendo cerca para sentirse seguros y confortados. De hecho, los miembros de su séquito le creerán amoroso y servicial porque en su versión más hiperprotectora los mima y malcría, pero no es más que su forma de atraparlos para que se sientan en deuda con él. Ese carácter jovial, de amplia sonrisa y mirada seductora, resulta atractivo a los que quieren ser exitosos como él, por lo que suele tener un gran número de groupies que no paran de recordarle, mediante palabras o acciones, lo mucho que lo admiran y adoran. Con sus followers se establece un juego de estira y afloja con el objetivo de buscar sucedáneos de amor recíproco. Esa admiración es la droga para el narcisista, y cuando le falta su dosis, puede ponerse muy ansioso, incluso agresivo e irascible. El sádico. Este tipo suele ser el más destructivo de todos, y se caracteriza por encontrar placer infringiendo dolor a sus pacientes, destrozándoles el ego y reduciéndoles la voluntad y el amor propio. Es un torturador nato y disfruta con ello. Tiene una mirada inquisidora para con el paciente, como si estuviera escudriñando dónde puede encontrarle algún defecto, algún resquicio de debilidad para empequeñecerlo. Después de descuartizar a su paciente, le suelta un frío: «Está bien, ahora quédate con eso y respíralo». Cargado de rencor, actúa como en una especie de venganza, ya que ha sufrido sangre, sudor y lágrimas en el pasado. En este caso, más que el éxito, su pasión es el poder, por lo que no duda, incluso disfruta, en reducir a escombros al que ose amenazarlo. Este tipo de terapeuta suele tener carisma, sabe cómo dominar la situación. Corporalmente parece más grande de lo que realmente es. Lleno de odio, necesita devolver a sus víctimas todo el dolor que él sufrió, vendiéndolo como una parte necesaria del crecimiento personal. Paradójicamente, este vía crucis es aceptado de buen grado por sus víctimas, que establecen una relación sadomasoquista con el terapeuta que se retroalimenta. Como dijo Simone de Beauvoir, el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos. Las víctimas incluso se sienten afortunadas y especiales de estar entre los elegidos para cruzar esas penurias, convencidos de que les espera una gran recompensa final. Estos terapeutas no están tan preocupados por el atractivo físico como los narcisistas, sino por tener fortaleza para utilizarla como poder intimidatorio, por lo que a menudo son duros y toscos. Lo que está en juego es el poder. Se está con él o contra él. Es una relación de extremos, no hay término medio. Con ellos se cumple el refrán: del amor al odio hay un paso. Únicamente aceptará oír otra voz si va acorde con su opinión,
y si se le cuestiona, no será tan gélido como el tipo narcisista, sino que vapuleará al paciente directamente, sin contemplaciones y sin atisbo de culpa hasta conseguir someterle. A veces es menos beligerante y más reprimido, por lo que le costará más desatar su ira, pero su afán dictatorial en pro de un ideal de perfección será igualmente nocivo. En otras ocasiones resulta ser más paranoico y necesita que sus súbditos se empequeñezcan para que no resulten jamás una amenaza. Sus momentos favoritos en terapia son esos en los que el paciente se desmorona y quiebra ante su presión. Esto le causa una media sonrisa y brillo en los ojos, y al mismo tiempo ofrece una caja de pañuelos para que el paciente, roto por dentro, se seque las lágrimas. El farsante. Este tipo es el trilero, el estafador, el vendedor de humo. Suele ser fanático de las soluciones fáciles, mágicas, a menudo cercanas a la psicología positiva o a la ley de atracción. En su caso, más que poder, anhela fama, dinero y privilegios, aunque sea por vías poco honestas. Es de mente despierta, creativo, locuaz y tiene labia de buen embaucador, un mago de la palabra. Aunque si se está atento, se pueden detectar sus trampas fácilmente. Para evitar que le lleves a tu terreno, se muestra despistado, huidizo, con una actitud de «todo esto que me cuentas no va conmigo». Suele ser divertido, frívolo y se basa en el lema del todo vale, ya que ¿para qué imponerse límites?, se dice. A diferencia de los dos tipos anteriores, este es mucho más miedoso y, en general, evitará el conflicto. Prefiere escabullirse como las ratas, abandonar el barco y, si es necesario, empezar otro proyecto en otro lugar, haciendo borrón y cuenta nueva de las estafas que le preceden. Para poder manipular con falsas promesas, suele estar bien informado. Picotea conocimientos de aquí y de allá, aunque siempre se queda en la superficie. No profundiza. Simplemente adopta alguna técnica para poder venderla. Abunda mucho como autor de literatura de autoayuda y New Age, donde encuentra vía libre para predicar sus ingeniosas farsas y obtener cuantiosos beneficios. A pesar de plagiar descaradamente, vende lo que cuenta como propio, aderezado si hace falta con anécdotas inventadas y soluciones mágicas sin fundamento alguno. En terapia, carece de cualquier rigurosidad. Parece más un colega que te da consejos facilones, pero que pueden resultar totalmente contraproducentes. Amante de técnicas como la hipnosis o la sugestión, es buen predicador, aunque es incapaz de aplicarse a sí mismo su doctrina, ya que en el fondo sabe que es falsa. Carece de empatía. Se muestra bastante indiferente al progreso del paciente, pero se esfuerza en generar mayor curiosidad en ellos para vender más terapia, talleres o libros. Suele recurrir al ataque pasivo-agresivo, en lugar de enfrentarse directamente, mediante el boicot o haciendo sentir culpable al otro. Y finalmente, lleva todo el conflicto al terreno de lo sarcástico o del no pasa nada. Es un superviviente, un mago del escaqueo que no duda en aprovecharse del cliente. El desapegado. Su característica principal es la distancia emocional que interpone con el cliente para no dejarse mover emocionalmente. Se mantiene inalterable y adopta distintas actitudes, entre estoica y desapegada. En ocasiones, muestra una cierta visión nihilista, incluso apocalíptica de la existencia humana, y aunque parece que muestra comprensión, interpone una barrera infranqueable debida a su fobia a sentir y rechaza verse contaminado por cualquier emoción que lo saque de su status quo. Este tipo de actitud puede parecer menos dañina que las anteriores, incluso atractiva y misteriosa, pero a la larga deriva en frustración ya que el cliente no se siente acogido. Este tipo de relación es bastante habitual en la terapia psicoanalítica, en la que se debe evitar cualquier transferencia, y aunque el terapeuta ponga cara de «te estoy entendiendo», acompañada del sonido «ajá, ajá, en el fondo, no se está dando ningún tipo de empatía, lo que hace sentirse al paciente abandonado en la más absoluta de las soledades. Este tipo de terapeuta también abunda en psicoterapias más de tipo cognitivo-conductual, en la que el diálogo sobre el problema queda en un plano mecanicista y cartesiano, y aunque el paciente cree que se le entiende a nivel mental, tampoco siente validada su neurosis a nivel emocional.
se produce como una especie de terapia a medias. Una comunicación poco profunda que se puede alargar varios meses sin que se movilice gran cosa. Físicamente son poco energetizados, mórbidos, fríos y rígidos. El tono de las sesiones del terapeuta de tipo más nihilista suele ser gris, a menudo empañado por una cierta desilusión por la vida, seguramente porque él ya desertó hace tiempo de cualquier tipo de ilusión. En ocasiones puede confundirse con el terapeuta de tipo farsante, ya que también es huidizo, incluso parece tener prisa por terminar la sesión. La diferencia es que el desapegado sí permite profundizar, aunque nada lo moviliza de su pose zen. El rígido. Es aquel terapeuta o maestro cabeza cuadrada, supermetódico, que tiene unos encuadres y preceptos inamovibles sobre lo que debe ser el proceso que hay que seguir como clientes o alumnos, sean cuales sean nuestros condicionantes particulares. Aplica su disciplina de manera férrea, aunque no exista una mejoría clara, y en cambio suele mostrarse escéptico ante cualquier otra disciplina. Esta ceguera ante el sufrimiento deriva a mucha incomodidad por parte del paciente, que no se sentirá escuchado ni atendido en aspectos que no sean relevantes para la teoría que tiene el terapeuta en mente. Esta manera de avanzar puede dar errores de diagnóstico y, por tanto, de resolución evidentes. Cuando el cliente expresa la queja sobre un empeoramiento experimentado durante el proceso, el terapeuta rígido lo culpará de no seguir adecuadamente los preceptos marcados y le invitará a insistir con mayor intensidad, si cabe, sobre la propuesta, o bien le invitará a abandonar el tratamiento, con todo el desconcierto que esta situación provoca al sufrido cliente. El terapeuta rígido procede como el asno con anteojeras, con tics dictatoriales, de ahí que a veces se confunda con el sádico, aunque la diferencia es que este que nos ocupa no es que disfrute con el sufrimiento ajeno, sino que lo provoca por su incapacidad de darse cuenta que el paciente está empeorando. En muchos casos, se apoya en la certeza de que su metodología es la más estudiada o científicamente probada, por lo que se hace complicado rebatir sus argumentos y no te queda otra que darle la razón o abandonar la cruzada. El dramático. Este tipo de terapeuta vive cualquier evento con la máxima intensidad y es adicto al drama. Le encanta hacer que el paciente sienta hasta el extremo cualquier emoción que se presente. En esta pasión por sentir, el dolor se vuelve poético. De ahí que por momentos se pueda parecer al terapeuta sádico. Sin embargo, su motivación es distinta. En el otro extremo de lo que ocurre con el terapeuta desapegado, aquí el intelecto y lo racional no tienen lugar. La emoción es lo único realmente verdadero, y es a través de ella que el paciente va a sanar. Este terapeuta suele tener obsesión para que la sesión o el taller derive en hablar del pasado, sobre todo con una mirada nostálgica a la infancia. Quiere que el cliente atienda al niño interior abandonado y que termine en drama, que el paciente llore, se rompa por dentro y que las lágrimas lo purifiquen. Posteriormente disfruta reconfortando al cliente, incluso llorando con él, acompañándolo en todo su dolor. Aunque pueda parecer compasivo, es un terapeuta autocentrado que quiere transmitir al paciente que sufre con él, y si no es valorado por tal sacrificio, se sentirá traicionado. Con este tipo de terapeuta todo es intenso. Eso es lo que da sentido a su trabajo, convertirlo todo en una montaña rusa emocional, de manera incluso algo peliculera si es necesario. Suelen tener aspecto cansado, demacrado. Sus propias vivencias de sufrimiento le hacen muy proclive al complejo de terapeuta salvador. El hecho de haber sobrevivido a un drama personal le confirió la sensación de misión interna de salvar a los demás, proyectando sus experiencias previas en el cliente. Sin el vínculo emocional dramático, pierde el sentido de ejercer su profesión. Por eso, de alguna manera, busca perpetuar el drama del cliente para seguir salvándolo, aunque en realidad lo que intenta es salvarse a sí mismo. Por supuesto, son proclives a cualquier terapia que les facilite la entrada a la catarsis, como puede ser el rebirthing, las constelaciones familiares, la arteterapia o cualquier otra que permita dar rienda suelta a la expresión emocional profunda, como la bioenergética o el teatro terapéutico.
Este tipo de terapeutas resultan especialmente tóxicos cuando pierden los límites y todo vale con tal de sentir profundamente, pudiendo llegar a cometer abusos sobre sus pacientes solo con el objetivo de llevarlos a terrenos oscuros y trágicos. El iluminado. Este último puede tener bastantes puntos en común con el desapegado, aunque también puede tener características de cualquiera de los anteriores, y merece mención aparte. Este tipo es muy habitual en ambientes más New Age y espirituales, ya sea en torno a la meditación, el chamanismo, el yoga, el reiki o cualquier en otro plano de la realidad, como los canalizadores y astrólogos, aunque también se puede encontrar en el coaching. El terapeuta iluminado se caracteriza porque siente que en algún momento de su vida alcanzó la iluminación y que, gracias a ello, se sabe capacitado para observar a los demás desde un plano superior de conciencia, lo que le permite guiarlos. De alguna manera, se siente elegido para transmitir su mensaje, convencido de que constituye la verdad última para los feligreses que le siguen. Desde ese lugar elevado, este tipo vive en una borrachera espiritual, por lo que termina perdiendo interés en lo mundano y en las miserias propias de la existencia. Aunque no es raro verlo predicar que lo material no es importante y al mismo tiempo acumular gran cantidad de dinero y alardear de viajar en jet privado o renegar de las pulsiones sexuales por ser excesivamente terrenales y acto seguido acosar sexualmente a alguno de sus discípulos. Suelen tener tics narcisistas y alimentan su ego de un grupo de devotos con tintes sectarios que van como locos por alcanzar también la misma iluminación que su maestro. Algunos de los fieles alcanzan también la iluminación e inician su propio grupo, pero la gran mayoría siguen persiguiendo la zanahoria ad infinitum. En realidad, los maestros iluminados saben que no hay tal iluminación que alcanzar, pero por supuesto, este mensaje no lo pueden comunicar desde un inicio, porque se quedarían sin cebo. Con el maestro o terapeuta se produce una especie de efecto espejo en el que, como alumno o paciente, se adoptan los tics de aquel. El hiperterapiado, en su afán por convertirse en el mejor de los buscadores, el que más conocimientos sobre autoconocimiento ha adquirido, el que más libros ha leído, puede llegar a competir con su maestro con el objetivo de ser reconocido o incluso superarlo. Aunque, por otro lado, en los ambientes de psicología humanista con algunos tintes newageianos que frecuenté, hablar de narcisismo era como invocar al mismísimo anticristo, a pesar de que abundaba tanto entre maestros como entre alumnos. Quería recabar información sobre narcisismo, por lo que un buen día me planté delante de uno de mis maestros y le pregunté sin más en frío: «Oye, una pregunta que hace tiempo que me ronda. ¿Cómo se cura el narcisismo?» «Joder, macho, menuda pregunta me haces». «Pues no tengo ni idea», respondió recostándose en su mullido sofá mientras resoplaba profundamente. Su reacción fue de lo más peculiar. Asintió varias veces con la cabeza como diciéndome: «Ojalá lo supiera». Y acabamos filosofando sobre el tema, intentando sacar alguna teoría que a mí me pudiese servir. Hacía tiempo que veía muchas conductas que me disgustaban tanto a mi alrededor como en mí mismo, y no estaba tranquilo en esos ambientes. Me llegaban cada vez más casos de terapeutas que se acostaban con sus pacientes, que encontraban refugio y calor al lado de su gurú. Muchos de los tópicos se iban cumpliendo y me decepcionaba. También conocía pacientes que terminaban destrozados anímicamente por otros maestros, orgullosos de batallar contra todo ego viviente. Y es que, como dice el refrán, dime con qué terapeuta andas y te diré qué futuro te espera.